¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Como saben, es nuestro tiempo de entrevista que pueden seguir a través de nuestro streaming www.elvenezolano.tv.es. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de un libro que lleva algunas semanas vendiéndose y se llama Teresa la Mujer, Confesiones de Teresa de Ávila a las puertas de la muerte. Esta es la portada del libro que están viendo también ahora en el plasma que tengo detrás, un libro editado por La Esfera de los Libros y, como no podía ser de otra forma, tenemos a su autora, a Elena Cosano, hoy con nosotros. Elena, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Es un libro interesante, cambias de temática porque ya has escrito otros y aquí te centras en una persona muy interesante de la historia de España y dices que son las confesiones de Teresa de Ávila a las puertas de la muerte. ¿Qué te ha confesado Teresa de Ávila a las puertas de su muerte? Pues el reto es que parece que lo había confesado todo, en el sentido de que tiene una obra vastísima. Es una gran escritora, Santa Teresa, y tiene realmente miles de páginas y sobre ellas se han escrito pues, otros cuantos millones de biografías, estudios académicos, doctorados. Entonces lo que a mí me ha confesado, entre comillas, era buscar un punto de vista que fuera totalmente inédito, que a nadie se le hubiera ocurrido antes, y era imaginarla perfectamente libre. Y la única forma de que una mujer en el siglo XVI, perseguida por la Inquisición, fuera totalmente libre, era imaginarla a las puertas de la muerte. Entonces, muy enferma, en su lecho de muerte, imagino que ella todavía tiene suficiente fuerza y lucidez para sostener una pluma de ave, y escribe pues una especie de legado espiritual, como unas confesiones. Y entonces cuenta lo que nunca antes se pudo atrever a contar. Es que es un personaje heterodoxo. A pesar de que la Iglesia Católica la tiene como una de sus grandes santas, como tú has dicho, es un personaje que tuvo en aquella época incluso problemas con la Inquisición, ¿no? Así es que en realidad su carácter no era nada ortodoxo. Ella, yo creo que ideológicamente obviamente lo era, es una santa católica, es doctora de la Iglesia, no dice absolutamente nada que pueda chocar, al menos hoy en día. Pero era mujer, y era mujer en el siglo XVI, que es un siglo eminentemente patriarcal, en que lo que se esperaba de una hembra, como decían en esa época, era pues, que fuera sumisa a su marido, a sus hijos varones, que callara, que orara, que fuera mucho a misa, que hilara, pero no que fundara conventos ni que se dedicara a decir cómo llegar al Señor a través de la oración. Eso les parecía absolutamente inmoral, en cierta forma. Entonces ella estuvo siempre en el ojo de mira de la Inquisición, ya por el propio hecho de ser mujer, ya era sospechosa. Y luego el hecho de que tenía un carácter terrible, debía ser un torbellino. Y creo que nos la han falsificado bastante. Que eso era un poco lo que me atrajo a mí, porque siempre nos han vendido a la santa, más allá del bien y del mal, un poco etérea, nada, digamos que los asuntos mundanos no la rozaban y que estaba en éxtasis místico. Y yo lo que he visto, eso es cierto, que es innegable que lo era también, pero he visto una mujer con mucho carácter, muy moderna, muy impulsiva, en cierta forma autoritaria, con un carácter increíble, capaz de hacer grandes cosas, de organizar, de mandar, de crear. Una mujer con un carácter que hoy en día se consideraría moderno o masculino, en el sentido de lo que se asocia tradicionalmente con la virilidad, ¿no? De fuerza, de mando, etc. Es una mujer tremendamente moderna y que la historia nos ha falsificado y el poder político a menudo ha tergiversado para apropiársela. Es una mujer moderna, dices, y es una mujer que tiene un recorrido vital bastante complejo. A los 40 años algo hace crack en ella y la empuja a ser la Teresa de Jesús que conocemos todos, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó ahí? Ella habla de la conversión y se ve que hay varios factores que la llevan a ello. Su vida es muy complicada desde el principio, tiene siempre una salud tremenda, o sea, una salud realmente precaria. Estuvo a las puertas de la muerte varias veces, incluso dijeron que estuvo muerta 3 días. Teniendo en cuenta la medicina de la época es difícil saber si realmente lo estuvo o no lo estuvo, pero el caso es que no tenía pulso y que cuando le ponían un espejo no se empañaba. Y ella cuenta que descendió a los infiernos, un poco como Jesucristo, ¿no? Entonces esa experiencia también la cambia enormemente. La muerte de su padre la cambia y luego pues ciertas lecturas como las confesiones de San Agustín. Ella tenía vaivenes en su fe era bueno, inmensa y desde niña, pero su relación con el esposo, como dice ella, tenía vaivenes, tenía altibajos, a veces se entregaba a la oración de una forma total, absoluta, y a veces se le olvidaba. Y entonces Era una desequilibrada, como diríamos ahora. No, yo no diría eso. ¿No? Si quieres luego hablamos de sus desequilibrios, porque sí tenía una salud más que precaria, tenía una salud terrible desde niña y además ella con tantos ayunos y mortificaciones, pues la empeoró considerablemente. Pero el hecho es que
ella tenía altibajos y, por ejemplo, era mundana en el sentido de que le encantaba comunicar, era muy sociable. Y dicen mucho que estaba en el locutorio hablando con unos y con otros en vez de orar y la criticaban mucho por ello. Y entonces cuenta que ve a un Cristo llagado y que el Cristo le reprocha su comportamiento, que le dice que tenga trato con lo divino, con ángeles y no con humanos. Y entonces ahí se produce la conversión. Ella, después de haber leído las confesiones y de todas estas vivencias de San Agustín, que le marcan muchísimo, y que en cierta forma el libro se inspira en las confesiones de San Agustín, es un poco ese formato de confesión, ¿no? Y entonces ella decide no solamente cambiar, sino que se da cuenta de que Dios le encarga una misión. Y esa misión hace que ella de pronto se sienta mucho más segura, porque su vida adquiere sentido, y ese sentido es fundar los conventos, primero el de San José, para que se pueda vivir una espiritualidad verdadera. No lo de entonces, es decir, despojada de rituales vacíos, despojada de riquezas, de falsedades, digamos, y llegar a la esencia de lo que es la entrega a Dios, llegar a Dios y llegar a través de la oración, que ella siempre dice que es la llave del castillo interior. Ella, entonces, es una persona heterodoxa, es una persona revolucionaria, por así decirlo, y es una persona que rompe moldes, incluso que es una persona con un carácter algo masculino porque le gusta mucho ordenar, mandar y decir aquí estoy yo y esto es lo que vamos a hacer. Pero tiene una amistad muy profunda con otro de los grandes santos de la historia de España, que es San Juan de la Cruz, otro gran místico. ¿Cómo le influye esa amistad? Ella era mucho mayor, ella tenía 20 y tantos años más que él. Y cuando le conoce, pues él es un chico muy joven, que en cierta forma está perdido, y ella enseguida reconoce que él habla con Dios. Es como que los grandes místicos se reconocen entre sí, ¿no? Y entonces hay una admiración mutua increíble y pues un vínculo probablemente muy profundo, no se sabe históricamente porque gran parte de las cartas desaparecieron, al parecer San Juan las quemó, pero se ve que había mucho afecto. Sin embargo, esa relación evoluciona. Hay un momento en que Santa Teresa es priora del convento de la Encarnación, en el que ella fue monja, y ahí San Juan de la Cruz, que todavía no era santo, se convierte en su director espiritual, es decir, en su superior, siendo 20 y tantos años menor que ella y habiendo sido, en cierta forma, su discípulo. Y entonces ahí, de pronto, notamos, cuando la leemos, pequeñas fricciones en el ego de la santa, porque la santa, a pesar de ser santa, era humana y tenía pues todavía pequeñas imperfecciones que tenía que ir puliendo. Y una de ellas es que San Juan en cierta forma la castiga, o ella por lo menos la vive así, porque a ella le gustaba que la Eucaristía fuera grande. O sea, a ella le gustaba una forma grande, pues se sentía más cerca de Dios y bueno, pues era un capricho que en cierta forma no le hacía daño a nadie. Y entonces lo que hace San Juan es partir la Eucaristía en dos y darle la otra mitad a una hermana. Y ella se siente profundamente dolida, era como que le estaban quitando su mitad. Y eso le hace reflexionar mucho sobre sí misma. ¿Por qué le duele tanto eso? ¿Será que hay algo en su personalidad que todavía necesita elevarse? Pero se nota con San Juan que hay ahí un pequeño puntito de, no sé si de resentimiento tal vez. Pero siempre se ha dicho que tenían una gran amistad, que era una gran ascendencia la que tenía San Juan de la Cruz sobre Teresa de Jesús, que confesaba. Y viceversa, con sí. él. Tenía una gran obsesión, Teresa, por confesarse, por estar continuamente revisando su comportamiento. Siempre. Sí, y eso creo que es un tema muy interesante, y es que ella es autodidacta, que en esa época las mujeres no tenían acceso a la educación formal, no aprendían latín, y por lo tanto lo que podían aprender, siendo el latín la lengua culta de la época, pues era muy limitado, porque en lengua romance había muy poquito publicado, la Biblia era en latín, etc. Y entonces ella necesitaba directores espirituales para saber lo que le acontecía, porque ella tenía unas vivencias que no entendía, tenía visiones, que si ángeles, demonios, unos éxtasis, unas mercedes que le concedía el Señor, que ella no entendía. Y tenía miedo, no sabía si estaba loca, sobre todo en esa época, más que la enfermedad mental, lo que se temía era el maligno, ¿no? Ella temía el demonio. Entonces necesitaba esa guía de letrados, lo que ella llama letrados, es decir, personas que tuvieran letras, que tuvieran conocimiento de teología, que ella no tenía. Entonces siempre necesitaba guía, y lo necesitaba por el hecho de que era mujer y no había podido acceder a la educación que le pedía su alma. Pero en cambio era una mujer culta, ¿no? Porque para escribir con ese nivel de profundidad que escribía ella, ¿no? Todo el mundo recuerda la típica frase de vivo sin vivir en mí. Sí. ¿Cómo continuaba? Pero tan alta vida espero y que... tan alta vida espero que muero porque no muero. Bueno, pues para escribir con esa profundidad había que tener una mujer en el siglo XVI, tenía que tener una cierta
Sí, cultura, muchísima. una cierta preparación. ¿Dónde consiguió? ¿Cómo fue su infancia? Ella devoraba los libros de su biblioteca familiar, por lo que tengo Ella entendido. devoraba todo lo que, todo lo que podía. Se cuenta incluso que escribió una novela, por lo menos empezó a escribirla, de caballerías. Le gustaban las novelas de caballerías. Leía todo. Su madre era una gran lectora, pero por entretenimiento, no para cultivarse, digamos. Y su padre sí era más erudito. Ella leyó todo lo que cayó entre sus manos y muchos libros la marcaron profundamente. Lo que pasa es que son lecturas en cierta forma desordenadas y lo que no tuvo es una formación, pues unos estudios de teología, como a lo mejor le hubieran venido bien. Leyó mucho, era una mujer muy culta y sin embargo muy culta para su época. Pero por ejemplo no sabía latín. Las pocas citas que tenemos de ella en latín son con errores. Sabemos que era una cultura muy vasta, sobre todo para su época descomunal. Es una mujer brillante, es una gran escritora y lo que escribe es de una belleza pues conmovedora y son para mí cúspides de la literatura no solamente hispánica sino universal. Lo que escribe es desgarrador, es bellísimo, es insuperable, insuperado hoy en día. Pero le faltaba una base sólida, porque era autodidacta, sus lecturas eran desordenadas. Entonces, una persona que, bueno, pues leía todo lo que podía, los libros eran su consuelo, lo que podía encontrar por aquí, por allá, pero sin un orden, sin un director que le dijera, mira, lee esto, no leas lo otro, en fin, sin lo que tenemos hoy en día las mujeres fácilmente en cualquier universidad, ella eso no lo tuvo. Y ella inicia su camino de acción, digamos, después de tanta lectura y de tanta reflexión, una acción increíble, ¿no? Porque Sí. ¿cuántos conventos llegó a fundar en ella en vida? 17 en total, con uno frustrado que es el de Pastrana, el de la princesa de Éboli, que es otra historia así bastante legendaria. Y luego se mueve sobre todo por lo que es el territorio de Castilla, ¿no? En aquella época, Sí, Toledo. así es, pero también fundó luego en Sobre... Andalucía. Ujú. Es inmenso, o sea, la obra es absolutamente descomunal si tenemos en cuenta cómo eran las carreteras de la época, cómo eran las comunicaciones de la época. ¿Cómo se movía? ¿Cómo se movía ella? Pues en carretas, o sea, cada fundación era como una pequeña expedición en que iban ahí una Mm. especie de carreta con provisiones, la acompañaban dos monjas, un sacerdote, unos arrieros, Mm. entonces era todo una aventura Claro, que en increíble, aquella época para ir de Toledo a Andalucía era complicadísimo. una historia complicadísima, Y ¿no? además apenas Porque era comían, atravesar Despeñaperros en aquella época. iban en posadas de mala muerte que eran peligrosas para las mujeres en esa época. Es que el hecho que fuera mujer, no hay que olvidarlo, que no es lo mismo hoy en día, que en esa época una mujer que viaja sola era un escándalo prácticamente. Es una monja que viaja sola, bueno, viajaba sola, pero tenía que estar en su convento, estaba muy mal visto, entonces ellas se velaban, iban siempre cubiertas. Pero cuentan las aventuras, tiene todo un libro sobre eso, que son las fundaciones, en que cuenta pues, las aventuras de fundar. Y es realmente increíble que una mujer supuestamente tan etérea, tan poco tocada por el mundo, pues sin embargo se las apañara también en el mundo mundano de organizar, de mandar y de buscar Financiación. financiación, por ejemplo, porque tuvo grandes protectores y tenía que convencerlos. Y eso también Mm, se hace con ciertas artes diplomáticas o de manipulación, porque mm. si no, a ver cómo iba a conseguir ella la fundación para 17 conventos, que es inmenso. O sea, que era una mujer a la vez que muy espiritual, muy de acción también, muy del mundo, Muy muy del mundo, mundana. muy de acción. Yo siempre me he preguntado si con ese carácter ella naciera en el siglo XXI, ¿qué haría? Y realmente no lo sé. La fe que tiene es enorme. Es un deseo de servir a Dios total y una entrega total. Pero ¿cómo hubiera materializado esa fe? A lo mejor de forma muy distinta, a lo mejor no monja de clausura, sino más bien misionera, o una ONG que hiciera el bien, o algo más parecido a la Madre Teresa de Calcuta. No lo sé, pero a lo mejor no monja de clausura, es a Mm. lo que me El caso es que refiero. hoy en día, en 2016, hay multitud de conventos que siguen la regla, la norma y la inspiración de Teresa de Ávila. ¿Ha tenido alguna repercusión tu libro entre las monjas de clausura? Creo Creo que que hay sí. alguna historia bastante interesante Hay relacionada con varias eso. historias muy bonitas. Cuando el libro acababa de salir, me escribió una monja y la verdad es que me conmovió el hecho que hubiera oído hablar del libro, que se interesara por él. Incluso me escribió en su blog una reseña y bueno, pues me conmovió. Y luego pues sé que le han regalado a otras hermanas mi libro. Todavía no tengo ecos, no sé si les ha gustado, si ha sido de su agrado. Comprendo también que la mía es una reinterpretación de Teresa y por lo tanto es subjetiva. No pretendo ser objetiva, es mi visión de la santa. Me he documentado mucho para ella, no es arbitraria, pero es cierto que es mi visión. Yo no sé si ellas están de acuerdo o no. Me encantaría tener feedback, me encantaría saber lo que piensan de este libro y si ellas a Santa Teresa la ven así o si la ven de otra manera.
Has hecho el itinerario teresiano, digamos, el recorrido que hizo Teresa de Jesús por España para fundar sus conventos. No todos. Pero más o menos. No todos, pero he hecho algunos y sobre todo he estado mucho en Ávila y he estado en Ávila en invierno y creo que eso ha acrecentado mi admiración por la santa, porque Ávila en invierno, sin calefacción, descalza, bueno, yo no sé cómo, yo admiro esa grandeza y esa entereza y esa capacidad de superar y de sublimar el Y sufrimiento. aquellos conventos que todavía hay conventos en España donde renuncian a las comodidades que tenemos ahora, a la calefacción, a Sí. dormir en un colchón, por ejemplo, y siguen manteniendo esa regla tal cual fue confeccionada por Teresa en aquella época, ¿no? O sea, durmiendo en el suelo, en un Sí. jergón, en fin. Bueno, se trata de mortificarse para ir más allá de la naturaleza sensible. Mm. Tiene su sentido. Y hay todo un capítulo en el libro sobre la mortificación. Lo que no hay que olvidar es que Teresa luego también, en cierta forma, se dulcifica. O sea, ella se mortificó pues casi hasta estar entre la vida y la muerte, casi hasta matarse. O sea, ella fue hasta extremos... ¿Qué hacía para mortificarse, por Bueno, ejemplo? había de todo, pues el cilicio, no comer, flagelarse, realmente de todo. O sea, todo lo que la inteligencia humana haya inventado en el arte de hacer sufrir el cuerpo o el alma, que también las renuncias son una forma de sufrimiento, todo eso se puede sublimar. La propia enfermedad ella la ofrece a Dios como sublimación. Todo lo que hace lo ofrece a Dios, es una forma de mortificación. Todos los trabajos, con una voluntad enorme porque su salud no era propicia. Ella trabajó enormemente con un cuerpo que no daba para esos trabajos tan terribles. Era Y una entonces mujer todo eso frágil de salud, ¿no? muy frágil, y desde niña muy frágil, con muchas enfermedades, con muchos dolores, constantes además, con vómitos, con náuseas, con desmayos, con dolor de huesos, con dolor aquí y allá, con problemas, se cree, de corazón. No se sabe todo lo que tenía porque la medicina de la época no es la actual, y entonces cuando en su obra leemos lo que le pasaba, pues se puede interpretar de muchas maneras lo que le pasaba, pero lo que está claro es que es una mujer que no estaba bien, que era una mujer enferma. ¿Qué te lleva a escribir sobre Teresa Jesús? Porque, bueno, para quien no lo conozca, Elena Cosano tiene una biografía interesante, ha sido diplomática, ha nacido, por ejemplo, en Nueva Delhi, su infancia ha transcurrido entre Moscú y París, y ahora lleva unos años que estás escribiendo. Habías escrito, por ejemplo, el último libro, creo que era Almas Brujas, era una prosa poética que, digamos, también transmitía tu visión de la vida, tus reflexiones y tus vivencias, pero ¿qué te lleva a centrarte en un personaje como Teresa de Jesús? A mí que me ha llamado muchísimo la atención la mezcla de fragilidad física, sensibilidad, ternura y luego toda esa fuerza, esa voluntad, esa grandeza. A mí me ha conmovido esta mujer, me parece profundamente admirable y me parece que es un modelo para todos nosotros, lo que se pueda llegar a hacer con voluntad, incluso cuando el cuerpo no acompaña y la salud no acompaña. Me parece de verdad un modelo para todos en una sociedad sin valores, independientemente de cuáles fueran los valores de ella y cuáles son los valores de cada uno. El hecho de que ella luchara de esa manera por imponer sus valores me parece tan admirable. Y entonces luego me han gustado en cierta forma sus pequeñas imperfecciones, porque nos han vendido a todos una santa inaccesible, extática, etérea, y a mí me ha gustado descubrir a una mujer de carne y hueso con pues eso, pequeñas imperfecciones, muy pequeñas, pero el hecho de que tuviera pues su puntito de vanidad, su puntito de coquetería, que la trajeran los hombres, que le gustara gustar, que se maquillara, que se Se perfumara. maquillaba también. De muy joven, antes de profesar, pero cuando era jovencita sí, ya tenía además una corte de admiradores increíbles que hizo que su padre temiera por su honra, porque estaban rondando su casa realmente a horas intempestivas. Y ella gustaba, era una de las mujeres más elegantes de Ávila, vestía muy bien, se perfumaba con almizcle, decía que podía pasarse varias horas puliéndose una uña, se ponía polvos de arroz, se subrayaba los ojos con col, y era muy hermosa, muy hermosa. Entonces el hecho de que fuera, pues eso, una chica guapa de su tiempo... No tuvo nunca ninguna historia sentimental antes de profesar, como dices tú. Se cree que sí, pero bueno, historia sentimental de su época, o sea, sin llegar a perder la honra, entendámonos, pero sí tuvo muchos pretendientes, más de uno, y se ve que uno muy en particular, pues ella en cierta forma le correspondía, con las normas de la época. Y le dejó para irse, para casarse con el señor, ¿no? Así fue, pero cuentan que cuando su padre la interna, porque primero su padre, ella se queda huérfana de madre con 12, 13 años, y entonces el padre se ve desbordado. De pronto ve que tiene una hija adolescente guapísima, que hay un montón de pretendientes y que él no sabe controlarla.
y entonces la interna como pupila en un convento. Y entonces ahí, pues ella todavía no había profesado, entonces las normas eran bastante Bueno, relajadas. como que la encerró, vaya. Bueno, sí, para quitarla un poquito, que había muchas tentaciones ahí en Ávila. Pero ahí le llevan regalos, entonces recibe cartas, recibe regalos, entonces la siguen cortejando. A lo mejor sin verla, pero sigue. Y no se veía mal en la época, porque bueno, toda mujer tenía que casarse. Su sentido como hembra era tener hijos, ¿no? Entonces, hasta sus confesores no lo veían mal, lo veían normal que tuviera pretendientes dignamente para casarse de forma honrada, pero lo veían normal. ¿Cuánto ha cambiado la sociedad, la mentalidad de la gente? Claro, han pasado 5 siglos, pero ahora mismo una persona que dijera tener las vivencias que decía tener ella, los éxtasis y todo lo que decía vivir interiormente Teresa de Jesús, ¿sería una especie de loca hoy en día? Yo creo que sí, crearía muchísima desconfianza. En su época, la enfermedad mental no se contemplaba como tal, se hablaba más de posesión diabólica. Entonces, el peligro era que el maligno esté detrás, que esos éxtasis no sean del Señor, sino de Lucifer. Eso era el miedo de la época. Hoy en día, si apareciera una mujer que dice que ve ángeles y demonios y estas cosas, pues yo creo que la gente pues, la miraría con cierta reticencia, ¿no? Bueno, cada época tiene sus prejuicios en cierta forma. Su época no es la de hoy en día. ¿En qué ha cambiado la época? Las leyes son diferentes. Entonces una mujer creo que hoy en día tiene muchísimos más derechos. Entonces es una sociedad más igualitaria legalmente. Pero también sigue habiendo muchos prejuicios en nuestra época. Han evolucionado, no son como en la de ella, que era mucho más patriarcal, pero bueno, no es tan diferente. O sea, el hecho de que una mujer le diera órdenes a los hombres, en su época sentaba muy mal, en nuestra época todavía no se acepta bien en todas partes. En su época decían que ella no era hembra sino varón y de los muy barbados. Y la criticaban muchísimo por enseñar, porque consideraban que una mujer tenía que acatar órdenes, no ordenar ella. Todavía en muchos países, ¿no? Y no hay que irse a Afganistán o Arabia Saudita. Incluso en España hace 50 años, ¿hasta qué punto podía una mujer ser libre, hacer lo que ella quisiera y decirle a los hombres lo que tenían que hacer? No hace tanto tiempo. No hay que irse al siglo XVI, yo creo que nos basta el siglo XX. Así que, ¿cuánto ha cambiado la sociedad? Ha cambiado, indudablemente, pero no tanto y no tan rápido. Antes decías tú que Teresa de Jesús en aquella época era una mujer muy moderna. Sí, lo era. ¿Sería demasiado decir que hoy sería una feminista, una activista en favor de los derechos de la mujer? El caso es que, claro, en el siglo XVI el feminismo no existía, Mm. y no solamente no existía, sino que no se concebía, o sea, no existía ni el concepto. La mujer y el hombre habían sido creados por Dios diferentes, y eso nadie lo discutía en cierta forma. Lo que sí ella quiere, y esos son valores feministas actuales y desde el nacimiento del feminismo, quería igualdad en cierta forma, o sea, igualdad a la educación, que la mujer pudiera acceder a las letras, que pudiera leer, escribir, que pudiera aprender lo que su corazón deseara. De cierta forma luchaba por la igualdad de oportunidades y quería que fueran autónomas. Ella quería que sus monjas vivieran del fruto de su trabajo. Eso es algo que las feministas siempre han reivindicado. Si pensamos en Virginia Woolf, en Una habitación propia, es que una mujer, si no tiene unos pequeños recursos propios que la hagan independiente, sin una pequeña independencia material, no hay realmente independencia mental e interior. No la hay. Y eso es una de las reivindicaciones feministas clásicas. Yo creo que Teresa en cierta forma hubiera sido feminista. No una feminista radical que critica a los hombres, porque yo creo que ella amaba a los hombres, en el sentido de que ella tiene grandes protectores masculinos y dice que no son hombres sino ángeles. Realmente es que ella no veía hombres y mujeres, ella veía almas. Almas que tenían un cuerpo de hombre o un cuerpo de mujer. Y entonces ella pide igualdad para todas las almas. Decir que es feminista, ella no lo pide para la mujer ni para el hombre, ella lo pide para las almas que están en la tierra y que tienen una misión para Dios. Entonces, para servir a Dios necesitan tener ciertas posibilidades, hombres o mujeres. Pero es un deseo de profunda igualdad de todas las almas. Yo no creo que ella hiciera tanto la diferencia entre hombre o mujer. Una última pregunta, Elena. Tú con este libro de alguna forma actualizas la biografía de uno de los grandes símbolos de la historia de España también, ¿no? ¿Crees que no somos los españoles realmente agradecidos o que no valoramos suficientemente la historia que tenemos detrás de nosotros? Pues sí lo creo y es algo que me da pena porque
porque tenemos una cultura inmensa, tenemos unos escritores fabulosos, pasados y actuales, y hay una especie a veces de complejo español que a mí de verdad me da pena. Te pregunto como diplomática, que te Sí, has movido es que he en muchos viajado países del mucho. mundo y que seguramente lo podrás valorar mejor que una persona que haya estado siempre aquí, ¿no? Por aquello de que Es la que yo distancia veo- da una visión real de las cosas. Sí, yo veo que a veces somos ingratos con lo propio, que no sabemos valorarlo y vemos con más aprecio lo de fuera. Tenemos una literatura increíble. Y, por ejemplo, Teresa de Jesús es una escritora inmensa. Lo que escribe es bellísimo. Es realmente literatura universal de primerísimo nivel. ¿La estamos valorando realmente en su justa medida? Tenemos grandes escritores y, sin embargo, miramos fuera y no valoramos lo propio. Y es una pena porque veo, no quiero citar otros países porque sería feo, pero países con una cultura muy inferior a la nuestra, que la promocionan con muchos medios y con mucho más éxito. Y eso, en cierta forma, es una pena, porque la fuerza de España, para mí, es la cultura, que tenemos un idioma, que tenemos una literatura increíble, riquísima, variadísima, extensa, extendida en varios continentes. Eso es una riqueza que no tiene ni el inglés de esa manera. ¿Por qué no la promocionamos como se merece? Me parece triste. Me parece ingrato y espero que eso se mejore con el tiempo. Pues Elena Cosano, muchas gracias por haber estado con nosotros, esa reflexión final muy interesante y gracias por tu conversación en torno a tu libro Teresa, la mujer, confesiones de Teresa de Ávila a las puertas de la muerte. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues este ha sido el libro, La esfera de los libros, biografía de Teresa de Ávila, escrita por Elena Cosano. Ha sido la entrevista de hoy, muy interesante. Ya saben que pueden seguirla a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. No se vayan porque ahora llegan las noticias. Hasta ahora.